Del Evangelio según San Lucas. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya en el sexto mes, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preparando la Navidad. El anuncio gozoso de la salvación. El poder de Dios que desciende. La apertura de la fe. Tantas veces hemos contemplado esta escena de la Anunciación. Y hoy lo hacemos en este cuarto domingo de Adviento, ya preparándonos para la Navidad, que en este 2023 es inminente. Mañana a la noche ya estaremos celebrando el nacimiento del Redentor. Permítame entonces comentar este Evangelio en una predicación más amplia que nos ayuda a prepararnos. El anuncio gozoso de la salvación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Le dice el ángel a la Virgen, pero no solo a ella. Se lo dice a la iglesia: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en la iglesia a cada uno de nosotros nos lo dice el Señor. También le dice a la humanidad entera: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Permítame una pequeña enseñanza teológica. Nosotros, muchas veces, al contemplar el misterio de la salvación, lo contamos, lo narramos como nos es posible, de un modo lineal, ya que vivimos en el tiempo. Y entonces contamos que Dios creó todo y lo hizo bueno, que el hombre, por así decirlo, arruinó, desordenó la creación buena de Dios por el pecado. Y al introducir el mal, introducir el pecado y la muerte, rompió la alianza y la comunicación de los dones de la salvación.
Y luego Dios envió a su Hijo, el Verbo Eterno, a hacerse carne y a rescatarnos del pecado y de la muerte y a abrirnos de nuevo la plena comunicación a los dones de la salvación y de la alianza por su Pascua, pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, Pentecostés, venida del Espíritu y llamado a la gloria que se concretará en su segunda venida. Algunos a través de la muerte personal y otros quizás nos encuentren la parucía al final de todos los tiempos. Pero esta forma de contarlo no tenemos otra, somos seres temporales llamados a la eternidad. Por ahora hablamos de un modo temporal. Sin embargo, tiene una corrección por hacerse, ¿no? No podemos creer y pensar que Dios hizo las cosas bien, nosotros las arruinamos y después vino Dios a corregirlas. Porque Dios en su eternidad tiene delante de sí toda la historia de los hombres. Todo lo sabe, todo lo prevé. Eso no nos quita libertad a nosotros de que caminamos en el tiempo, pero Dios no viene detrás de nosotros. Dios todo lo anticipa en su bondad, anticipa la salvación y nos predestina a la gloria. Por lo tanto, como es la fe de la Iglesia, eternamente en un decreto, en una decisión, Dios antes de la creación previó la encarnación, quiso la encarnación del Hijo, que es su proyecto de comunión. Uno podría decir que la encarnación es como la cúspide de la creación, el punto más alto, la plenitud de los tiempos. En este sentido, uno podría decir que Jesucristo está como elevado sobre toda la historia de los hombres, iluminándolo todo. Desde Adán hasta el último hombre, todo está bajo el signo de Jesucristo, el Verbo encarnado, proyecto de comunión de Dios con el hombre, nuestra salvación, nuestro Redentor. En este sentido, confiesa la fe de la Iglesia que en economías diversas, la de la primera alianza y de la alianza nueva y definitiva, Dios nos ha hablado mediante su Verbo. Es el Verbo de Dios el que ha hablado a los patriarcas, el Verbo el que ha hablado a los profetas, el Verbo que le ha hablado a todos los justos del Antiguo Testamento. Y ahora de un modo distinto, en otra economía más plena, sigue hablando a todos nosotros hasta que algún día estemos junto al Padre y al Verbo en el Espíritu, en la gloria. En este sentido, para prepararnos para la Navidad, podríamos revisar si estamos abiertos al anuncio de la salvación. Si estamos abiertos a Dios que nos habla por su palabra, por su Verbo, por su Hijo, el Señor Jesús. Si estamos gozosos y alegres, expectantes y deseosos de escuchar a Dios. O si por el contrario, a veces quisiéramos escaparnos de Dios, escondernos de Dios. Claro, no podemos confesarlo públicamente, hacerlo explícito, pero quizás interiormente nos pueda parecer que Dios puede resultarnos incómodo, romper nuestra zona de confort, como se dice, ¿no? Uy, si me hablas, si me llamás, si me elegís, me vas a cambiar la vida. Yo estoy así bien, me manejo más o menos solo, ya te doy lo que tengo que darte, te doy la misa, a veces rezo, voy un poco a la comunidad, hago este servicio. ¿Qué más querés? No me hables, a ver si todavía me trastocás
mi orden de vida. No me lo cambies. O si realmente estamos contentos, expectantes, y Dios puede decirnos, alégrate, lleno de gracia, llena de gracia, estoy contigo, me acerco, vengo a tu vida, te llamo, te elijo, te pronuncio tu nombre, te doy una vocación, te envío. Si podemos alegrarnos, si podemos decirle al Señor, aquí estoy, bienvenido seas en mi vida, Señor, ¿qué estás buscando de mí? Aquí estoy. Qué alegría que vengas a buscarme, a llamarme, a elegirme. El anuncio gozoso de la salvación, de la elección de Dios, del llamado de Dios. El poder de la gracia de Dios que desciende, que se derrama. Porque nada es imposible para Dios. La Virgen María, inmaculada y toda santa, inmaculada en su concepción, toda santa en su vida, sin embargo tuvo que preguntar, ¿cómo será esto posible? Seguramente también se asombró de la magnitud, de la envergadura del proyecto que Dios le proponía. Y cantó la grandeza del Señor, su propia pequeñez y las maravillas inauditas que su amor obraba en ella. Cuanto más nosotros, que somos frágiles, pecadores, limitados, no temblaremos de asombro y de espanto quizás cuando Dios nos habla y nos dice, te he elegido, te he llamado. Y también nosotros podemos decir, Señor, a mí soy frágil, soy débil, soy pecador, soy voltero, indeciso, no me siento muy capacitado, a mí. Nada es imposible para Dios. El poder de Dios descenderá sobre ti y todo será posible. Hoy también sería bueno para prepararnos para la Navidad que revisemos cómo estamos caminando. A veces me parece que caminamos derrotados, sin creer en la gracia de Dios, en el poder de Dios y de su Espíritu y de su amor. A nuestra iglesia peregrina en la historia le pasa mucho esto últimamente, ¿no? Porque ve hermanos y hermanas que están en pecados y ya no lo llama a la conversión. ¡Qué increíble! Dice, pobrecitos, hay que aceptarlos como están. Pero Dios no nos quiere así como estamos. Nos quiere en su santidad. Y eso es misericordia. Si la misericordia nos lleva implícito y explícito el llamado a la santidad, no es de Dios. No es misericordia, es falso. Será lástima. Una falsa compasión. Pobrecitos, hay que dejarlos así en el pecado. No pueden, no quieren. Y es falta de fe. Es desconfianza en la gracia de Dios. Hermano, Dios te llama. Salí del lodo en el cual te estás revolcando, pero no puedo, hace tanto, tengo este impulso, tengo esta tendencia, tengo este gusto, tengo esta costumbre, tengo esta seguridad, tengo esto. Salí de ahí. No puedo. Nada es imposible para Dios. Con su gracia Dios lo hará posible y podrá llevar una vida nueva en Jesucristo, en su Espíritu. Levántate de tu postración, salí de tu pecado, convertite, todo es posible para Dios. Pero no, a veces caminamos derrotados
desconfiando del poder de la gracia de Dios en los demás y en nosotros. Caminamos quejosos, fatigados, como claudicando. Ya no buscamos la santidad, nos acostumbramos a vivir mediocremente. Desconfiamos de la gracia de Dios. No tenemos fe en el poder de su amor. Solos no podemos, sin duda. Pero como diría San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. O San Lucas hoy, nada es imposible para Dios. En vos, Señor, lo puedo todo. Todo lo que tú quieras lo podré. Porque si tú lo quieres, me darás la gracia. Si es tu voluntad, así será, así será. Así lo quiero porque tú lo quieres. Punto. Confío en ti, nada es imposible para tu gracia, para el poder de tu amor. Y finalmente, la apertura de la fe. Comencé diciendo que elevado sobre todo el tiempo y la historia está el Señor Jesús, Alfa y Omega, principio y fin, el mismo ayer que hoy y para siempre. Él es el proyecto de humanidad nueva. En Él, la humanidad vive en alianza perfecta e indestructible con Dios. Pero alguno puede decir, bueno, pero Él es Dios. Algunos saben un poco más de teología. Bueno, la unión hipostática, Padre Silvio, pero eso es para el Verbo encarnado. Para nosotros, bueno, allí con ese designio eterno de la encarnación también estuvo la predestinación desde toda la eternidad de la Virgen María. No es que Dios anduvo buscando mujeres en la historia a ver a cuál elegía. Desde toda la eternidad la eligió, la llamó, la consagró. Y en el tiempo de su existencia, de su vida, se hizo presente, la llamó. Y la Virgen le dijo, yo soy tu humilde servidora, que se cumple en mí tu palabra. La simplicidad de la fe, la apertura de la fe, la receptividad de la fe. Seguramente en nuestras comunidades cristianas o en nuestra casa habrá estado preparado el pesebre con María y con José. José, el hombre del silencio y de la obediencia perfecta. Una vez que Dios habla a través del ángel, José obedece. Ni diálogo hay, ni preguntas, nada. Se levanta y hace lo que Dios le dijo que debía hacer. También para prepararnos para la Navidad podríamos revisar nuestra vida de fe. Por ejemplo, podríamos revisar nuestras devociones. Alguien podría decir, qué devoto ese hombre, qué devota aquella mujer. Mirá cómo reza el rosario. Mirá cuántas veces fue caminando a Luján o a cualquier santuario mariano. Y yo diría, bueno, parecen signos externos, comportamiento devoto, piadoso. Pero en el fondo, esa devoción se prueba, se hace concreta, se hace real, se hace fecunda, cuando ese varón, cuando esa mujer le dicen junto a la Virgen, a Dios, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Te estaba esperando, ahora te revelaste, te manifestaste, soy tu servidor, soy tu servidora, soy un instrumento de tus manos. Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Ya está. Porque esa devoción podría fracasar. Muchos rosarios, muchas caminatas a los santuarios, muchas misas de domingo, pero si cuando llega el momento no hacemos la voluntad de Dios,
Nos preparamos, pero al final no llegamos a la meta. Corrimos la carrera hasta la mitad. Hoy podemos revisar nuestra forma de caminar en la fe, si caminamos quejosos, si caminamos escondiéndonos, intentando evitar que Dios nos vea para que no nos llame, no nos pida nada, si nos acostumbramos a la mediocridad, si caminamos derrotados pensando, no, Dios conmigo no puede, su gracia conmigo no puede. Si ya hemos dejado de convertirnos y pensamos que no podemos ser santos, que en el fondo es desconfiar de la gracia de Dios, no tener fe, que nos falle la fe, que la fe sea débil. Bien, queridos hermanos, ojalá todos nos podamos preparar para la Navidad, para ofrecerle en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior y en nuestra vida un pesebre, simple y humilde a Dios, pero bien abierto, totalmente acogedor, dóciles, disponibles. Sí, Señor. Pon en mi vida a tu Hijo Jesucristo. Que tu Hijo Jesucristo crezca en mí. Esa es mi vocación, identificarme con Él. Ser de Él. Que Él viva en mí, que yo viva en Él. Que esta Navidad te deseo puedas prepararte y recibir la salvación de Dios. Con alegría el anuncio de la salvación, con fe abierta al poder de Dios que desciende y con respuesta ágil y sincera. Soy tu servidor, soy tu servidora, hágase en mí tu palabra. Lo que tú quieras, yo lo quiero. Señor, diría San Agustín, quiero lo que mandes. Manda lo que quieras. Y Jesucristo el Salvador será también por el Espíritu engendrado en nosotros y crecerá en nosotros. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.